Muy buenas y bienvenidos a todos. En esta clase vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así. Para las siguientes funciones f y g determina la suma, la resta, la multiplicación y la división. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Nos toca empezar con f de x igual a 7 y g de x igual a menos 2. Entonces, f más g de x será igual a f de x, que es 7, más g de x, que es menos 2. Por tanto, es 7 menos 2, que vale 5. La resta f menos g de x es igual a f de x menos g de x, que es menos 2. Entonces, 7 menos menos 2 es 7 más 2, que es 9. Producto f por g de x es igual a f de x por g de x. Entonces 7 por menos 2, 14, pero como menos por más es menos, pues menos 14. Y por último, f entre g de x, que es igual a 7 entre menos 2, f de x entre g de x, y esto equivale a menos 3,5. Entonces ya hemos conseguido los resultados para la suma, la resta, el producto y la división de estas funciones f y g dadas. Ahora os dejo como ejercicio extra que comprobéis que efectivamente el dominio de todas y cada una de estas operaciones se corresponde con la intersección de los dominios de las funciones originales, a excepción del último caso, el de la división, que también tenéis que aseguraros de que las x del dominio no anulen el denominador. Pero como se tratan de funciones constantes, este ejercicio resultará relativamente sencillo. Veamos qué ocurre con el apartado B. En el apartado B tenemos que f de x es 2x menos 5 y que g de x es 2x más 5. Entonces empecemos con la suma. F más g de x es igual a f de x, que es 2x menos 5, más g de x, que es 2x más 5. Y esto resulta en 4x. Perfecto, la resta f menos g de x resulta en 2x menos 5 menos 2x más 5. Por tanto, menos 10. Multiplicación. F por g de x es f de x 2x menos 5 por g de x 2x más 5. Entonces esto resultará en 4x al cuadrado más menos 25. Fijaos que es una de las identidades notables. 2x menos 5 equivale a x menos b por 2x más 5, que sería a x más b. Entonces el resultado es a al cuadrado x al cuadrado, por tanto 2 al cuadrado por x al cuadrado es 4x al cuadrado, menos b al cuadrado, que en este caso es menos 25. Perfecto. Nos falta entonces la división. F entre g de x es igual a 2x menos 5 entre 2x más 5. Para simplificar este resultado lo que tenemos es que dividir estos polinomios, por tanto 2x menos 5 entre 2x más 5 cabe a 1, entonces nos queda menos 2x, y 5 por 1 es 5, cambio de signo es menos 5, por tanto este se va con este, nos queda menos 10, de modo que este cociente queda igual a 1 más, menos en este caso 10 entre el divisor, que es 2x más 5. Con lo cual ya hemos obtenido resultado para la suma, resultado para la resta, resultado para el producto y resultado para el cociente de f y g para el apartado B. Pasemos entonces ahora al apartado C, no sin antes deciros que os vuelvo a dejar como ejercicio que calculéis los dominios de estas nuevas funciones, la función suma, resta, multiplicación y división, y comprobéis que efectivamente se corresponden con la intersección, teniendo en cuenta que en el cuarto caso, en el caso de la división, también tenéis que poner la restricción de que el denominador no puede anularse. En este caso tenemos que f de x es una función cuadrática, x al cuadrado menos 4x menos 5, y g de x también lo es, una función cuadrática, pero en este caso es x cuadrado más 3x menos 2. Entonces la suma f más g de x es igual a 2x al cuadrado menos 4 más 3 menos x y menos 5 más 2 menos 3. La resta f menos g de x será igual a x al cuadrado menos x al cuadrado se anula, menos 4x menos 3x menos 7x y menos 5 menos 2 menos 7. Perfecto, producto f por g de x será igual a, este sí lo voy a escribir entero, x al cuadrado menos 4x menos 5 por
x al cuadrado más 3x más 2. Entonces esto resulta en x al cuadrado por x al cuadrado, x elevado a 4, más 3x elevado a 3, más 2x al cuadrado, menos 4x al cubo, menos 12x al cuadrado y menos 8x, menos 5x al cuadrado, menos 15x, menos 10. Perfecto, entonces esto resulta en x elevado a 4, al cubo tenemos 3 menos 4 menos x al cubo, al cuadrado tenemos 2 menos 12 menos 10 menos 5 menos 15x al cuadrado, el cubo ya lo hemos hecho, el cuadrado ya lo hemos hecho, entonces menos 8 menos 15 son menos 23x y por último menos 10. Y este es el resultado del producto. Nos queda la división, que será f entre g de x, y esto es igual a x cuadrado menos 4x menos 5 entre x al cuadrado más 3x más 2. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser calcular la división de estos polinomios, x al cuadrado menos 4x menos 5 dividido entre x al cuadrado más 3x más 2. ¿Y esto en qué resulta? Pues en 1. 1x al cuadrado cambiado de signo es menos x al cuadrado, 1 por 3x cambiado de signo es menos 3x y 1 por 2 es 2 cambiado de signo menos 2. Entonces este se va, nos queda menos 7x menos 7. Por tanto, el resultado de este cociente es 1 menos 7x más 7 dividido entre el divisor, que es x al cuadrado más 3x más 2. Con lo cual ya tenemos el resultado para la suma, para la resta, para la multiplicación, que es el resultado que tenemos aquí, y para la división, que es el resultado que acabamos de obtener. Pasamos entonces al cuarto apartado, el apartado D. Apartado D, donde tanto f como g son funciones algebraicas. Entonces empecemos con la función suma, f más g de x es igual a f de x, es decir, 2x menos 1 entre 2, más g de x, es decir, x más 2 entre 3. Hacemos denominador común, por tanto el denominador común es 6, de modo que nos queda 3 por 2x menos 1 más 2 por x más 2. Y el resultado de todo esto es 3 por 2, 6x más 2x, 8x, menos 3 más 4 más 1. Y todo dividido entre 6, y este es el resultado de la suma. Resta f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Entonces esto es lo que tenemos. Volvemos a hacer denominador común y lo que tenemos en este caso es 6x menos 3 menos 2x menos 4. Por tanto, esto queda en 4x menos 7 dividido entre 6. Pasemos ahora al producto f por g de x. Esto es 2x menos 1 entre 3 multiplicado a g de x, que es x más 2, entre 3. Aquí no hay un 3, aquí hay un 2, fallo mío. Entonces ahora se trata de multiplicar los numeradores y los denominadores, de modo que nos queda 2x menos 1 por x más 2 entre 3 por 2, que es 6. De modo que el resultado de este producto es 2x por x, 2x al cuadrado, 2x por 2 más 4x, menos 1 por x menos x y menos 1 por 2 menos 2. Si ahora acabamos de operar el numerador, lo que obtenemos es 2x al cuadrado más 3x menos 2, todo dividido entre 6. Y por último, f entre g de x. Esto es f de x, que es 2x menos 1 entre 2 dividido entre x más 2 entre 3. Entonces ahora en el numerador tendremos este numerador por este denominador y en el denominador tendremos este denominador por este numerador. De modo que nos quedará 2x menos 1 por 3 dividido entre 2 por x más 2. Esto resulta en 6x menos 3 entre 2x más 4. Por lo tanto, si ahora realizamos la división de polinomios, tendremos 6x menos 3 entre 2x más 4. Esto cabe a 3, cambiamos de signo, menos 6x,
y 3 por 4, 12, cambio de signo, menos 12, con lo cual el resultado es menos 15. De modo que obtenemos que el cociente es 3 y esto es menos 15 entre el divisor, que es 2x más 4. Entonces hemos calculado la suma de f más g, la resta f menos g, el producto f por g y el cociente f entre g. Perfecto, entonces pasamos ahora sí al último apartado, el apartado E. En este último apartado estamos trabajando con funciones raíz cuadrado, de modo que la suma de estas dos funciones, f más g de x, es igual a x menos 3 más raíz cuadrada de x más 4, y no podemos hacer nada más. Lo mismo con la resta, tendremos que f menos g de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 3 menos la raíz cuadrada de x más 4. Recordad que la suma de raíces se queda así, no es que se juntan los radicandos y se suman dentro de una misma raíz, no. En el caso del producto sí que podremos llevar a cabo alguna que otra operación más, porque en este caso estamos multiplicando raíces cuadradas, por tanto será raíz cuadrada de x menos 3 por raíz cuadrada de x más 4, de modo que ahora sí podemos juntar esos dos radicandos dentro de la misma raíz cuadrado, multiplicándolos entre sí, de modo que nos queda x menos 3 por x más 4, y esto es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más 4x menos 3x más 12, menos 12, ya que menos por más es menos, cuidado con los signos. Entonces cerramos la raíz y acabamos de operar, de modo que nos queda x al cuadrado más x menos 12. Ahora sí, ¿y qué ocurre con la división? Pues f entre g de x es igual al cociente de raíz cuadrada de x menos 3 entre raíz cuadrada de x más 4. Y esto se queda en raíz cuadrada de x menos 3 entre x más 4. Y si ahora realizamos esta división de polinomios, tendremos x menos 3 entre x más 4 cabe a 1, por lo tanto 1 por x, x cambiado de signo menos x, 1 por 4, 4 cambiado de signo menos 4. Este se va con este, tenemos menos 7, con lo cual esto es igual a la raíz cuadrada de menos 7, a la raíz cuadrada de 1 menos, ahora sí, 7 dividido entre el divisor, que es x más 4. X más 4. Y ahora sí hemos finalizado con este apartado, porque tenemos el resultado de la suma de estas dos funciones, de la resta de estas dos funciones, del producto de estas dos funciones y del cociente de estas dos funciones.